El día de hoy voy a platicarles brevemente acerca del proyecto de investigación que estoy realizando durante mi estancia aquí en el Colegio de Posgraduados en mis estudios de maestría. El título de mi investigación es Conocimiento local de plantas invasoras en el municipio de Atecayucan, México. Es importante comenzar diciendo que muchas especies exóticas pueden llegar a convertirse en invasoras y estas especies en muchos lugares han llegado a causar problemas de tal manera que son catalogadas ahora como un problema a nivel mundial, y México obviamente no es la excepción. Muchas de estas especies han sido introducidas de manera intencional, algunas usadas como forraje o ornamentales principalmente, otras de manera accidental, muchas veces dentro de las mismas semillas de forrajeras han llegado algunas de especies que se han convertido en invasoras. Y bueno, también sin duda los medios de transporte y la facilidad de movimiento que ahora tenemos también ha hecho que estas especies puedan introducirse más fácil y llegar a tener una dispersión descontrolada, lo que llega a provocar muchas veces impactos ya sea positivos o negativos. Sin embargo, muchas veces en algunas pueden ser negativos y llegan a causar daños a los ecosistemas, algunos de esos, por ejemplo, desplazando a las especies nativas, y también daños a la salud humana y a la economía, al tener afectaciones en actividades agrícolas, ganaderas, turismo, entre otras. Bien, antes de seguir avanzando en el tema, es importante que tengamos claro algunos conceptos sobre especies nativas, exóticas, introducidas e invasoras. Bueno, una especie nativa es aquella que se encuentra de manera natural en un lugar, que ya tiene un tiempo de residencia amplio, en el que se le tuvo ya la oportunidad de adaptarse a las condiciones del lugar, vive de manera, bueno, ¿cómo decirlo? No se, ¿cómo decirlo? Se adaptó ya a las condiciones del lugar y a las demás especies con las que vive, de tal manera que no causa problemas, ni le causan problemas a ella. Y es importante también mencionar que su dispersión fue por medios propios. Por otro lado, las especies exóticas o introducidas, usadas estas palabras ahora como sinónimos, son aquellas que se encuentran fuera de su área de distribución original. Sin embargo, aquí es importante recalcar que esto tiene que ver por la intervención del ser humano. El ser humano es el que ha intervenido en su dispersión, como mencioné anteriormente, ya sea de manera intencional o accidental. Una vez que estas especies exóticas llegan a un lugar en donde no se distribuyen naturalmente, si pueden sobrevivir, reproducirse y establecerse, reciben el nombre de especies naturalizadas. Si estas especies, a su vez, ahora se convierten en una amenaza, ya sea a la diversidad, a la economía o a la salud principalmente, se catalogan entonces como especies invasoras. Hablando ahora ya específicamente de plantas exóticas o introducidas, en México tenemos documentadas alrededor de 700 especies. Las principales familias son estas, en las que se encuentran: Poaceae, Fabaceae, Asteraceae y Brassicaceae. La familia con mayor cantidad de especies es Poaceae, y entre estas 4 familias constituyen alrededor del 50% del total de especies documentadas que tenemos actualmente. Sin embargo, se estima, según Villaseñor y Espinosa, que pueden haber incluso hasta 1.600 especies introducidas actualmente en México. De estas especies de plantas, hay diferentes datos respecto a cuántas se consideran invasoras. Esto depende mucho de los autores, de los criterios que toman cada uno de ellos y también de las instituciones. Por ejemplo, el Semarnat, ese número que marca es el que tiene registrado en la lista oficial de especies invasoras. Sin embargo, hay otros esfuerzos de CONAVIO que indican otro número de especies. Incluso entre estos, en
en algunas ocasiones no son las mismas especies, por lo mismo de los criterios que se toman diferentes, pero en general podemos decir que alrededor de 150 especies son las que se consideran especies de plantas, son las que se consideran invasoras en México. Debido a que no hay una clara clasificación para determinar cuáles son las especies que causan más daño, ha habido algunos estudios, por ejemplo el de Blackman, en el que clasifican los impactos, los diferentes mecanismos de impacto para las especies introducidas. Aquí muestro algunos, por ejemplo, competencia, los impactos físicos, químicos y estructurales que pueden causar al ambiente y la interacción con otras especies introducidas, además de algunos otros. Nos podemos agruparlas en estas categorías de impacto, desde mínimo hasta masivo. Este sistema ya fue adoptado por la Unión Internacional de Conservación por la Naturaleza y está homologado a la lista roja de especies en peligro. Actualmente también se está trabajando en una que considera aspectos sociales, sin embargo esa todavía está en trabajos. Ahora bien, en México tenemos distintos niveles de control. El primero tiene que ver con la prevención y la reducción del riesgo de introducción. O sea, lo primero que se trata de hacer es impedir que lleguen estas plantas. No sabemos si determinada planta va a llegar y va a encontrar las condiciones propicias para poder establecerse primero y después expandirse y dispersarse de manera descontrolada, ¿no? Entonces, lo primero que se ha tratado de hacer es prevenirlo, su introducción en las fronteras. Sin embargo, esto no ha sido muy eficaz. La segunda es la detección rápida y la erradicación, que también esfuerzos de algunas instituciones se han hecho, pero con varios problemas y recortes, entre otras cosas, se ha hecho difícil. Por lo que el tercer nivel es ahora un manejo a nivel local. Ya tenemos esas especies aquí en México, ahora ¿qué hacemos con ellas? ¿Podemos controlarlas? ¿Podemos utilizarlas de alguna manera? Es aquí en donde recae el punto principal de nuestra investigación. Y bueno, en otros países ya se han hecho algunos estudios respecto a lo que tiene que ver con la interacción de las plantas con el ser humano, en los que encuentran obviamente que tienen algunos usos, principalmente estos, medicinales, alimenticios, forrajeros y ornamentales, y también han visto algunos impactos al ecosistema, a la población humana, algunos otros como la percepción que tiene la gente, incluso no solamente en zonas rurales, sino también en las ciudades, respecto a algunas especies exóticas. Sin embargo, también se ha notado que existe en general una falta de conocimiento para un manejo adecuado de estas especies. Con todo esto ahora, entonces, consideramos que hacen falta estudios de caso a nivel país, en México, que nos permitan documentar el impacto a nivel local de estas especies exóticas, que para entender y poder predecir su establecimiento y su expansión. Además de que sabemos también que en las comunidades rurales la gente es muy observadora. Ellos saben así como cuando una persona que no es de ahí llega, se dan cuenta, también son muy observadores respecto a las plantas, sobre todo si sus actividades son relacionadas con actividades agrícolas. Entonces, también sabemos que pueden tener información y observaciones que pueden ser útiles, que nos ayuden a generar estrategias de control y prevención o aprovechamiento de estas especies. Y también, bueno, recordando que muchas de estas, como mencioné anteriormente, fueron originalmente introducidas como plantas útiles. De ahí que el objetivo general de la investigación sea documentar y evaluar el conocimiento local de las plantas exóticas. Para hacer esto, tenemos algunas preguntas de investigación y objetivos específicos que nos permitan llegar a ello. Primeramente, es necesario saber cómo se distribuyen las plantas introducidas en la zona de estudio para conocer su patrón de distribución. También nos interesa conocer
qué saben los habitantes de las comunidades sobre las plantas introducidas, principalmente en cuanto a historia, a las vías de introducción, a sus usos, al manejo que se les da, a la ecología de las especies. Y tercero, ahora bien, ver qué impactos les causa la presencia de estas plantas introducidas a los habitantes y con esto poder conocer los impactos y entonces ahora poder determinar cuáles de estas plantas que vamos a estudiar son invasoras. La zona de estudio es en el municipio de Altojetuca, en Hidalgo. Se encuentra en la parte centro-occidente del estado de Hidalgo, en la zona conocida como Valle del Mezquital. Es una zona semiárida donde abundan el matorral xerófilo, los suelos calcáreos. También eso es un punto importante a tomar en cuenta porque no hay muchos estudios en esta zona. Y bueno, es un municipio relativamente pequeño con una superficie de 433 kilómetros cuadrados. Llueve poco. Respecto a los aspectos sociales, la población predominante, son alrededor de 19.000 habitantes, de los que 3.000 hablan aún otomí. Las actividades principales en el sector primario son agricultura y ganadería. Más o menos el 35-40% de la población todavía se dedica a ellas. Y los cultivos principales que podemos encontrar: maíz, alfalfa y chile, principalmente de riego. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En lo que tiene que ver con el método, lo dividimos en 4 etapas. Primero, recorridos preliminares en campo, una etapa de muestreo de nuestras plantas introducidas, una etapa de entrevistas y finalmente el análisis de la información para computar la toma. En la primera etapa de recorridos preliminares, se trató primero de observar las especies introducidas que se encuentran en el lugar. Hicimos algunos acompañamientos en el mes de diciembre con mi directora de tesis para identificar los lugares en donde se encuentran estas plantas, cuáles son las que había, y en base a eso poder seleccionar 20 especies a 3 diferentes niveles de establecimiento: aquellas que tienen amplia distribución en la zona de estudio, aquellas que se encuentran pero ya establecidas pero que no tienen una distribución tan amplia, y aquellas que tanto en la zona de estudio como en el país sabemos que están en expansión porque son de reciente introducción al país. De estas se está haciendo una revisión de literatura de las especies, principalmente en cuanto a asuntos de ecología, de manejo y de etnobotánica, y se han hecho también algunas pruebas piloto de muestreos y entrevistas para determinar cuál es la mejor manera de poder encontrar, de poder hacer el trabajo en campo. Sin olvidar, claro, por supuesto, los permisos, como es una región un poco grande, los permisos con la población local. Se habló ya con autoridades municipales, con director de ecología, algunos delegados, para que sepan del trabajo que estamos haciendo. Se les interesó también bastante el trabajo porque es algo que les afecta directamente, y bueno, también los permisos de colecta de las especies. Respecto a las especies que vamos a trabajar, son estas, como les mencioné, están divididas en 3 niveles. Dentro de aquellas que tienen amplia distribución en el área de estudio, tenemos a Eruca sativa, a Lenottis nepetifolia, Ricinus communis, Caenclus ciliaris, Sinodon reptilum, Setaria adherens y Melinis repens. Aquellas que se encuentran en expansión es Atriplex semivacata, Asphodelius fistulosus, Calanquela montiana, Tictis equioides, Senecio inequides y Rhabistrum rugosum. Y las que ya están establecidas pero se encuentran de manera poco frecuente: Arundodonax, el Solum albense, Nicotiana glauca, la Salsola tragus, Convolvulus albensis, Magnubium vulgare y Malva parviflora. Con estas especies ahora son las que vamos a muestrear. La zona de muestreo la definimos aquí.
del municipio en un radio de 5 kilómetros a partir de la cabecera municipal. Se establecieron puntos de muestreo a cada kilómetro. En total teníamos 78 teóricos. De estos pensamos que van a ser accesibles a tener los muestreos alrededor de 55 a 60. En cada uno de estos muestreos, de estos puntos de muestreo, vamos a estimar abundancia y cobertura de especies en un área de 100 metros cuadrados de 10 por 10. Tenemos las coordenadas de cada uno de esos puntos, a esos puntos hay que llegar. Y bueno, dentro también los datos que se van a tomar, condiciones del lugar, en algunos puntos se van a tomar muestras de suelo, colectas botánicas, y esto se va a hacer 3 veces durante el año. En la parte que tiene que ver con las entrevistas, se va a hacer una selección preferencial de personas que tienen actividades principalmente en campo, porque pues, nos interesa saber qué es lo que ellos conocen acerca de estas plantas, y el contacto se piensa hacer a través de los delegados de las comunidades. Se planea hacer alrededor de entre 90 y 100 entrevistas estructuradas. El mecanismo va a ser que se les va a mostrar un fotoherbario en el que voy a traer a la mano muestras de las plantas con algunas fotografías, y bueno, se les van a preguntar varias cosas de las que ya les mencioné, si las conocen, dónde las han visto, en qué época del año, si les causan algún problema, si tienen algún oso, entre otras cosas. Finalmente, se va a hacer el análisis de la información, tanto de los muestreos como de las entrevistas. En el caso de los muestreos, los ejemplares colectados se van a quedar como respaldo para el barrio, y se va a analizar una relación entre presencia y abundancia de especies con factores ambientales, con tipos de suelo y con algunas estructuras paisajísticas, para aterrizar en generar algunos mapas de distribución. Y por el lado de las entrevistas, se van a categorizar los patrones de conocimiento que tienen las personas sobre cada una de las plantas. Se van a hacer análisis de percepciones de beneficio y daño también para cada una. Y bueno, también se va a ver su relación con los factores sociales, para con todo esto finalmente poder aterrizar ahora en entender el establecimiento y la expansión que están teniendo estas plantas en el lugar, y bueno, generar estrategias de manejo, de aprovechamiento, de uso, que puedan ser utilizadas no solamente a nivel local, sino a un nivel más amplio. Finalmente, en la parte de devolución del conocimiento, se va a entregar una copia de la tesis a una instancia correspondiente. Se va a dar a conocer la información a los habitantes en las asambleas locales, para que esto tampoco se quede nada más en el papel, porque pues, obviamente son cosas que a ellos les afectan y es importante que se devuelva este conocimiento. Les presento ahora mi cronograma de actividades. Nos encontramos en el mes de junio. Bueno, ya hemos estado tomando cursos, se han hecho algunas visitas preliminares en los meses de diciembre, abril y mayo. Actualmente me encuentro en la primera etapa del muestreo de plantas. Estas se van a hacer en el mes de junio, desde septiembre y en el mes de diciembre, las entrevistas a partir de septiembre, y a partir de agosto se empezará a hacer el análisis de los resultados. Mi consejo particular está conformado por la doctora Heike Gibbons, la doctora Mireya Burgos, de aquí del colegio, y el doctor Jordan Lulubo, de la UAM Xochimilco. Y por mi parte, señor. Muchas gracias.